Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos en esta parte 3, el audio número 16. Esta es una serie total de 5 partes, estamos en la parte 3. La serie la hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Cuando el Señor venga en la gloria del Padre, Él nos recompensará. ¿Cómo podemos obtener esta recompensa? Pues es al perder la vida del alma, al negarnos a nosotros mismos y al mantener nuestro yo en la cruz. Este es el precio que debemos pagar. Tenemos que ver que estamos en medio de 2 reinos, el reino de Satanás y el de Dios. Y hay normas que rigen a los 2 reinos. Si usted permanece en su mente, está a favor del reino de Satanás. Si usted se vuelve a su espíritu, estará a favor ya del reino de Dios. Si usted permanece en su mente, estará a favor de la propagación del reino de Satanás. Pero si usted se vuelve a su espíritu y permanece allí, estará a favor de la propagación del reino de Dios. La propagación del reino de Dios hoy es el crecimiento de la iglesia. Si usted permanece en su mente, el crecimiento de la iglesia será severamente limitado. Incluso se reducirá al grado de darle a Satanás ocasión para que su reino aumente. Así pues, tiene que permanecer en la cruz y después de ello tiene que tornarse al Espíritu y permanecer allí. A medida que perseveremos en tornarnos al Espíritu, experimentaremos la propagación del reino de Dios hasta que llegue a la madurez. Una vez que haya alcanzado la madurez, será partícipe o seremos partícipe de la venida plena del reino. Entonces no solamente el Señor Jesús, sino también seremos nosotros transfigurados. Seremos transfigurados para ser exactamente igual a Cristo. La vida de Él va siendo añadida y transferida hasta que provoque esa transfiguración. Entonces se cumplirá cabalmente lo escrito en Filipenses 3, 20 y 21, que nuestro cuerpo físico será conformado a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Y en esto consistirá nuestra transfiguración y la venida plena del reino. En el reino no habrá nada más que el Señor Jesús. Ya no estará Moisés ni Elías. Eso es lo que el Señor está diciendo allí en Mateo 17, 8. Esto significa que allá no estarán la ley ni los profetas. Dijo a Él hoy. No habrá más religión. Siempre que el Señor introduce el reino, lo único que permanece es Él. Nada más. Al leer Mateo 17, del 1 al 8, se nos muestra una miniatura de la plena manifestación del reino. Este capítulo nos presenta un contraste. Por un lado, está el reino en la cima del monte y por otro están los demonios en el valle. Este es un cuadro de la situación actual. A veces en las propias reuniones, en las congregaciones, pareciera que estamos en la cima de un monte, disfrutando de esa transfiguración gloriosa del Señor, pero el mundo y la sociedad que nos rodea se encuentra lleno de demonios. Es necesario que ejercitemos nuestra fe y oremos y según el Señor nos indique, echar fuera estos demonios. Ahora, ¿por qué hay tantos demonios? El Señor Jesús nos explicó que es debido a que la presente generación es una generación incrédula y perversa. Eso es lo que dice Mateo 17, 17. Con relación a Dios, esta generación es incrédula y con relación a ellos mismos es perversa. Debido a que esta es una situación de suma degradación, los demonios tienen muchas oportunidades para poseer las personas. Es por ello por lo que tenemos que darnos cuenta de que esta situación tiene 2 lados. Por un lado tenemos la cima del monte con la transfiguración del Señor y por otro lado tenemos la llanura con los demonios. Necesitamos descender del monte en ocasiones para echar fuera a los demonios. Por supuesto que esto no significa que tengamos que echar fuera y ir por el mundo echando fuera a todos los demonios, pero tenemos que seguir la dirección de la vida, porque habrá algunos que habrá que echarlo. Tenemos que liberar a algunos que están poseídos por demonios por medio de la oración y del ayuno, como está allí en Mateo 17, del 14 al 21. En Mateo 17, del 24 al 27, al 27,
contra la respuesta dada por Pedro al cobrar o al que le cobraba el impuesto, quien preguntó si el Señor pagaba el impuesto del templo. Pedro respondió incorrectamente, porque este tributo no era un tributo pagado al imperio romano, sino que era un asunto del templo, era el tributo del templo. En la cima del monte, el Señor Jesús le había revelado a Pedro que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. El templo pertenecía a Dios y por ser el Hijo de Dios, Jesús era el hijo del dueño del templo. Dada su posición, él no tenía la obligación de pagar tributo. Era el dueño. Sin embargo, Pedro había olvidado la visión recibida en la cima del monte. Él había visto la visión, pero cuando se suscitó un momento para practicar la visión, fue incapaz de aplicarla. Cuando Pedro entró en la casa, el Señor Jesús le preguntó si los hijos de los reyes pagaban o tenían que pagar tributo. Y este fue un momento en que Pedro comprendió que había respondido incorrectamente. Pero el Señor le dijo, ustedes recordarán, bueno, es el versículo 27 de Mateo 17. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y del primer pez que pesques, tómalo y abre la boca, y allá hallarás un estatero, y tómalo y págalo. Paga el impuesto, dáselo por ti y por mí. Debemos notar una cosa, que en la vida del reino es necesario que seamos flexibles con todo lo que no esté relacionado con la moralidad. Lo que necesitamos en el reino es realidad, no legalismo. En la religión no hay flexibilidad. Por ejemplo, uno tiene que observar el sábado, pero con el Señor Jesús, en cierto sentido, es permisible pagar el tributo. Y también en otro sentido es permisible no pagarlo. Al ser flexible podemos pagarlo o no pagarlo. Mire, cuando nosotros leemos Romanos 14, usted puede leer con calma ahí, puede ir con calma y leerlo. Puede parecerle que Pablo era demasiado liberal con relación a comer y guardar los días de fiesta. No parece que hay una definición en el apóstol Pablo. Pablo dijo que era correcto guardar ciertos días, como que también era correcto no guardarlo. Tal vez nos hubiese gustado preguntarle, no sé si usted ha pensado en esto, hermano Pablo, ¿qué es lo correcto y qué es lo equivocado? Pero Pablo simplemente dice allí, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios y él no come para el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Esto es lo que dice Romanos 14:6. Para Pablo, ambas prácticas eran aceptables, amados. Puede imaginar que un maestro tan importante como el apóstol Pablo tenía una actitud que parece tan liberal con respecto a guardar ciertos días y con respecto a comer. En Romanos 14 y 1 Corintios 8, Pablo nos habla sobre comer la carne que fue sacrificada a los ídolos. En algunos versículos, Pablo parece ser muy categórico en su oposición a comer de lo sacrificado a los ídolos, mientras en otros versículos, él dijo que era permisible comer de ellos. Más adelante, y por experiencia propia, a lo mejor ha sido su experiencia, usted podrá comprender lo que Pablo quería decir. En algunas situaciones, uno puede comer de lo sacrificado a los ídolos, mientras que en otras puede no hacerlo. Usted tiene que ser flexible y no legalista, y no estamos estimulando a comer lo sacrificado a los ídolos, pero métase allí en la lectura y permite que el Espíritu Santo le revele. Debe importarnos la vida. A la religión todo lo que le importa es su legalismo. En la religión hay legalismo, pero en el reino hay flexibilidad. ¿Vuestro maestro no paga el impuesto para el templo? Versículo 17-24 de Mateo. ¿Cómo habría respondido ustedes si estuvieran en el lugar de Pedro? Todos tenemos que aprender a responder de este modo. Sí, mi maestro puede pagarlo como también no puede pagarlo. Si le preguntásemos a Pablo si debemos guardar los días de fiesta, él contestaría, pueden guardarlos como también no pueden guardarlo. Pablo mismo fue el que dijo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. No hay diferencia si usted guarda ciertos días o no. Tampoco hay diferencia si usted es bautizado una vez o 3 veces. No seamos turbados por legalismos externos. La forma de la religión es mantenida por el legalismo.
Si uno quita los legalismos, la religión se derrumba, pues carece de soporte, de realidad. Toda la religión está sostenida por la vanidad que está mostrada por esos legalismos. Todo lo que sustenta la religión se halla en los vanos legalismos. El judaísmo estaba sustentado por 3 legalismos principales, tal vez 4: la circuncisión, guardar el sábado y las regulaciones dietéticas, también la ciudad de Jerusalén, también los sacerdotes, algunos más. Pero si usted hubiera nacido en el judaísmo, usted hubiera sido circuncidado al 8º día. Se le habría exigido guardar el sábado cada 7 días y se le habría exigido ceñirse a todas las ordenanzas dietéticas durante toda su vida. También lo de la ciudad de Jerusalén, también los sacerdotes. Estas 3 legalidades eran las columnas del judaísmo, las primeras 3 que mencionamos. Cuando el Señor Jesús vino, Él abolió los preceptos sabáticos. Mire ahí Mateo 12:11. En Hechos 10, del 9 al 15, el Espíritu Santo abolió los preceptos dietéticos. Y en Gálatas 5, del 2 a 6, el apóstol Pablo abolió la circuncisión. Sin estos 3 pilares que sustenten, si estos 3 pilares que sustentan el judaísmo fueran quitados, el judaísmo se derrumbaría. Asimismo, yo quiero que usted piense en el cristianismo religioso y todos los pilares de este tipo que hemos puesto ahí, todos los pilares legalistas que se han metido también en el cristianismo. Vale la pena, hermano, que pensemos en esto. Muchos legalismos parecidos son introducidos en el cristianismo para mantener la religión. Pero en realidad el Señor desea abolir todos esos legalismos, que solo nos importe la vida. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.